Buenas tardes. Como había dicho anteriormente, comenzamos esta semana la lectura del libro de los Hechos. Y a mí personalmente me anima el comenzar a leer este libro, porque yo creo que en la era actual en la cual vivimos, sea de manera personal, en manera como iglesia, siempre buscamos cómo superar. Si hablamos a un nivel personal, la pregunta es ¿cómo puedo llegar a más? Si hablamos acerca de la iglesia, es ¿cómo podemos hacer crecer la iglesia? ¿Cómo puede ser nuestra vida transformada? Y cuando uno ve el libro de los Hechos, la Biblia lo llama los Hechos de los Apóstoles. Y es interesante porque uno al leer ese título pudiera pensar que se trata acerca de los hombres y lo maravilloso que fueron los hombres y lo fuerte que fueron los hombres. Pero sabes, si uno lee el título sin tomar como base el versículo 8 del capítulo 1, cuando dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si uno lee el título y no lee este versículo, pensaría que lo importante es el hombre. Pero sabes, acá lo importante no tiene nada que ver con el hombre, sino que habla acerca de un corazón que se sujeta a un Dios que todo lo puede. Cuando uno ve el libro de los Hechos es la historia inspirada por Dios de cómo la obra que Él hizo en la cruz pudo llegar no solamente a un grupo judío, sino que llegó a naciones que no eran judías, llegó a gentiles. Y cómo el mensaje del Evangelio dejó de enfocarse solamente en Jerusalén y de repente tuvo una visión global. Y cómo fueron hombres, 11 hombres, 12 hombres, si uno toma en cuenta después a Pablo, que Dios utilizó para alcanzar al mundo. Y sabes que me llama la atención porque cuando el libro de los Hechos comienza, uno tiene que entender que al ser la iglesia de los primeros siglos no tenía la tecnología que tiene hoy. Pero sin embargo la iglesia tenía un crecimiento que yo creo que hasta la fecha no ha habido una iglesia como la iglesia primitiva. Que de una sola predicación 3,000 personas se convirtieron. Y después la segunda predicación que se relata de Pedro, dice que el número creció a 5,000 hombres. Eso quiere decir que los niños y las mujeres no estaban contadas. Y el crecimiento llegó tan rápido que pasó de ser 120 personas, como lo dice en el capítulo 1, a ser yo creo más de 10,000 o 15,000 personas. Y uno dice, yo quiero ser parte de esa iglesia. Pero ¿sabes lo interesante? Es que el concepto que hoy tenemos de iglesia como edificio no se ve en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos no vas a ver títulos de iglesia, pero lo que resalta es el corazón del hombre. Y lo que resalta es la transformación que Dios pudo hacer en la vida de hombres comunes y corrientes. Y sabes que cuando uno lee el libro de los Hechos, uno tiene que entender que este libro nos da un panorama para el resto de la Biblia. Los evangelios nos da a conocer la obra que Cristo hizo, todo lo que Él hizo en su ministerio terrenal. El libro de los Hechos nos da a conocer cómo Dios transfirió la responsabilidad para los hombres y les dijo, ahora la cosa que yo te he enseñado, la cosa que yo te he dicho, eso ve ahora y comparte y alcanza tu mundo. Y cuando uno ve el libro de los Hechos y comienza a leer la carta como la carta a Gálatas, a Efesios, a Tesalonicenses, a los Corintios, uno puede ver el contexto de dónde se encontraba la obra de Dios y por qué de esas cartas.
Porque el libro de los Hechos nos va dando a conocer todo aquello que Dios quería para su iglesia. Ahora, ¿cómo te encuentras en esta tarde? Porque yo creo que en la vida de cada uno de nosotros, si Dios está obrando, algo tiene que pasar en el corazón. Y puede ser que sea que Dios ha hecho algo grande en tu vida. O puede ser que Dios te esté permitiendo pasar por un momento difícil, donde ya el ánimo no es el mismo, donde las cosas comienzan ya a perder el gusto, donde ya el ánimo de haber creído en Cristo, ya ese noviazgo que había comenzado, ya de repente comienza a perder el gusto. Y la vida se comienza a ser algo cotidiano. Y la vida cristiana comienza a tener un sentido donde ya la llama que Cristo colocó comienza a apagarse. Sabe que yo creo que cuando uno piensa en un aspecto personal, si mi vida como cristiano ha dejado de llamar la atención de un mundo perdido, es porque yo he dejado de tener interés en el Cristo que a mí me salvó. Y si yo como creyente he dejado de dar testimonio de lo que Cristo es en mi vida, entonces ¿para qué estoy? Por eso cuando comencé a preparar para este mensaje, el título o el tema es ¿qué pasa cuando la iglesia se entrega al control del Espíritu Santo? ¿Qué pasa cuando yo como hijo de Dios me entrego y me someto a lo que es la voluntad de Dios? 12 hombres comunes y corrientes que transformaron el mundo. Le compartí a mi esposa cuando veníamos esta mañana y le decía, es increíble cómo uno ve el relato y aún las personas estudiadas en cuestión de religión, lo que eran los fariseos, los saduceos y lo que eran aún los sacerdotes. Cuando querían intimidar a los apóstoles, ellos decían, es increíble, porque sabemos que estos hombres humanamente no tienen capacidad alguna. Son personas, como uno lo diría en México, son personas de barrio. O sea, es de lo más bajo. Ellos no tienen necesidad de por qué estar acá. Y aún por qué sacudir las bases que nosotros tenemos en nuestros estudios de teología. Pero dicen una cosa, reconocemos que estos hombres han estado con Jesús. Que estos hombres que no tienen credencial alguna han estado con Jesús. Y dice, qué bárbaro. Que a pesar de lo poco que eran, hombres pudieron entender la grandeza de la relación que ellos tenían con Jesús. Y me hago la pregunta y te hago la pregunta en esta tarde. ¿Qué reconoce la gente de ti? Porque lo que reconoce de ti, reconoce de tu iglesia. Lo que reconoce de mí, reconoce de mi iglesia. Porque es el testimonio que yo estoy dando acerca de lo que creo. Y fíjate qué pasa cuando una iglesia o cuando un cristiano se entrega al control del Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, leímos ya los primeros 5 versículos. Y cuando uno se entrega al control del Espíritu Santo, uno tiene claridad de que puede confiar en el plan de Dios. Y sabes, en el plan de Dios, la vida cristiana es algo tan sencillo. Muchas veces nosotros complicamos lo que es la vida cristiana tratándole de agregar tantas cosas. Pero que cuando uno va a los primeros versículos de aquí del libro de los Hechos, dice que el plan de Dios o el plan que Dios dejó a estos hombres en primer lugar tenía que ver con la enseñanza. Y Jesús cuando Él estaba hablando con ellos antes de ascender al cielo, en el versículo 1 dice la Biblia que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Jesús comenzó a hacer y a enseñar.
El versículo 2 dice, hasta el día que fue recibido arriba, dice, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Jesús enseñó, Jesús hizo, Jesús dio mandamientos. Versículo 3 dice, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. ¿Sabes? Eso hizo que colocar convicción en corazones de hombres que habían perdido en ese momento la dirección de la vida por todos los acontecimientos de la entrega, la muerte de Cristo, y aquella persona por lo cuales ellos habían estado 3 años escuchando, a esa persona Jesús se apareció y les dio los mandamientos, les dio las pruebas de decir, yo fui aquel que murió, yo fui aquel que estuvo, que vieron que se colocó en la tumba, yo soy aquel que resucitó. Aquel que les había ya advertido de estas cosas. ¿Sabes? Jesús estaba colocando una convicción en el corazón de estos hombres. Jesús, lo que Él hacía, Él hablaba acerca del reino, aquel futuro que les esperaba. Recordemos que en este momento hablaba acerca de un círculo que era íntimo judío, exclusivamente judío. Y para el judío lo más importante era que las promesas del Antiguo Testamento de tener un reino terrenal, un reino que era poderoso, un rey que el Mesías que venía a liberar y sacar de toda esa esclavitud y toda esa opresión que el pueblo de Israel se encontraba, ellos esperaban eso. Entonces cuando Jesús habla con ellos, les entregó una enseñanza. Ahora, para nosotros, ¿qué significa estas palabras que menciono en estos primeros 5 versículos? ¿Sabe? Para ti y para mí como creyente es la gran comisión. Porque la gran comisión descansa en el hecho de que el hombre tiene que ir. Pero al ir tiene un propósito. Ir y predicar el evangelio. Como iglesia, nuestro corazón se tiene que mover no para pensar lo que hacemos internamente, sino que nuestro corazón tiene que moverse para ir y confiar en el plan de Dios de llevar el mensaje del evangelio al perdido. Y una vez que llevas el mensaje, dice, enséñales que guarden todas las cosas. Bautízales en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñale aquellas cosas que yo he dejado y muéstrale cómo deben de vivir, y tú sé la persona que les enseñe. Hoy entré unos minutos a la clase con el pastor Daniel Martín y miré a mi esposa y le dije, el pastor ha robado mi bosquejo, porque él hablaba de las mismas cosas en la clase. Porque sabe que cuando uno habla acerca de confiar en el plan de Dios, lo más sencillo y lo más hermoso que uno puede ser como creyente es ser alguien que cumple el gran mandamiento de ir y hacer discípulos. Si la gran comisión no es parte de nuestra vida, es porque hemos dejado de confiar en lo que es el plan de Dios y pensamos que yo puedo tener un mejor plan. No podemos omitir las bases que Jesús dejó para llevar a cabo el ministerio. Estas personas que se sometieron al plan de Dios, confiaron en el plan de Dios porque entendieron que la enseñanza tenía que ser una enseñanza personal. ¿Sabe que muchas veces podemos estar en la iglesia 15 años, 20 años, haber servido por tantos años, pero nunca discipulamos a una persona? Nos sentamos en el banco de la iglesia pensando recibir y pensando que me den. Y sabe que cuando eso comienza a pasar en el corazón del hombre, hemos dejado de ver el propósito por el cual Dios me salvó. Y la razón por la cual Dios te salvó está en el siguiente pasaje. Porque sabes, así como yo tengo que entender la enseñanza, yo tengo que entender que Él me entregó algo. En el momento que yo creí en Él, el versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
Porque sabes, el Espíritu Santo era Dios morando en nosotros. El Espíritu Santo era aquel que iba a hacer la obra a través de nosotros. Y esta palabra poder se repite en otras porciones de la Escritura. Por ejemplo, si uno va a Romanos, capítulo 1, versículo 16, la palabra de Dios dice esto. Romanos 1, capítulo 16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder. La misma palabra que dice aquí, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, es la misma palabra que aparece aquí en el versículo 16. Que cuando habla acerca del Evangelio dice, es poder de Dios para salvación. Es decir, aquella historia que impactó mi vida, que cambió mi corazón, es aquello que yo tengo que entregar. Porque el poder, cuando habla aquí acerca de recibir poder, tenía un propósito. Y ese propósito no era solamente para quedármelo yo y decir soy una persona poderosa. Ese poder no tenía que ver con decir estemos en la iglesia solamente, sino que ese propósito de tener ese poder era para salir y ser testigos. Y cuando uno ve la palabra testigos, sabe que en el original esa palabra es mártir. Hoy en día vivimos una vida cristiana donde todo queremos que sea fácil. Ven a Cristo y el poder de Dios te dará todo lo que tú quieres. Pero ¿sabe qué diferencia era la situación que Jesús tenía con estas personas? Ellos le decían, ustedes van a tener el poder para poder llevar a cabo toda esta tarea. Y ustedes van a poder ser personas que alcanzarán a este mundo. No solo en Jerusalén, sino que irán afuera y aún más allá. Porque tendréis poder para ser testigos. Y sabe que esta palabra mártir habla de una persona que entiende el ejemplo que ha recibido de Jesús y que da una muestra de una fe genuina y una fe fuerte en Cristo. Y que está dispuesto a dejarlo todo aún hasta la vida con el fin de ser testigo. De dar testimonio de lo que hay en el corazón. Y sabe que cuando uno ve la historia de los apóstoles de los cuales Jesús llamó, cada uno de ellos murió una muerte violenta. Cada uno de ellos entregó su vida de una forma literal por predicar el Evangelio. Ellos entregaron su vida. Ellos recibieron poder, confiaron en la enseñanza de Jesús. Estaban confiados en su plan. Te hago la pregunta, ¿tú qué estás dispuesto a dejar? ¿Tú qué estás dispuesto a entregar con el fin de poder ser testigo de lo que Jesús hace? Porque sabes, confiar en el plan de Dios habla acerca de que Dios tiene que hacer algo en ti para que tú puedas salir y hablar acerca de la grandeza de lo que Él puede hacer. ¿Sabes por qué hoy la iglesia muchas veces sufre? Porque nuestra vida sufre. ¿Sabe por qué la iglesia muchas veces puede estar estancada solamente en un solo lugar? Porque nuestra vida se ha estancado. Y sabes, cuando hablamos acerca de la iglesia, no tiene que ver si me gusta cómo cantan. No tiene que ver con todos los programas que puede haber. No tiene nada que ver con cómo se ven las luces. ¿Sabes? La iglesia no tiene que ver con eso. La iglesia tiene que ver con tu convicción y mi convicción en estar dispuestos a rendirnos ante aquel que se entregó por nosotros. Esta persona les dijo Jesús, no se vayan hasta que hayan recibido poder. Y cuando ellos se quedaron aquí en Jerusalén, dice que ellos se quedaron ahí hasta el capítulo 2, que comienza
a ver esa demostración de cómo el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Y la persona que los menciona acá eran personas como Pedro. ¿Se acuerdan de Pedro cuando Jesús había sido crucificado? Que fue aquel que en vez de dar testimonio y decir, sí, yo era uno de ellos, fue aquel que estando calentándose las manos dijo, yo no lo conozco, yo no soy uno de ellos. Dice la Biblia que hasta lo maldijo. Ese Pedro en el capítulo 2 se levanta y dice la palabra de Dios que cuando ellos recibieron el Espíritu Santo fue una cosa de mucho estruendo. Que había como unas lenguas de fuego que descendieron sobre las personas y las personas comenzaron a hablar en lenguas. Y uno puede decir, entonces nosotros como iglesia tenemos que hablar en lenguas. No tiene que ver con eso. Sino que cuando habla, fíjate el contexto. Versículo 6. Dice, o versículo 5, dice, moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿Sabes el milagro que Dios hizo cuando el Espíritu Santo le dio la capacidad de poder ser personas que predicaban con gran poder? Y cuando habla aquí acerca de lenguas, está hablando acerca de idiomas. Y la persona decía, no lo puedo creer que esos hombres yo los escucho. Y ellos están hablando el idioma que yo hablaba en mi tierra. Y no solamente que hablaban en español, sino que hablaban con la misma forma y los mismos modismos con lo que yo estoy acostumbrado en mi tierra. Y para ellos fue un asombro de decir, wow. Muchos decían, esto pueden ser personas que están borrachas. Pero de repente, dice el versículo 14, dice entonces Pedro, poniéndose de pie, con los 11 alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta. Y comenzó Pedro a predicar. Porque una persona que se somete a la voluntad de Dios es una persona no solamente que va a confiar en el plan de Dios, pero va a tener conocimiento de la palabra de Dios. Y que cuando va a abrir la palabra de Dios, la va a abrir con la responsabilidad que se merece porque está hablando de parte de. Y acá cuando habla acerca de ellos, de los primeros versículos, del versículo 1 al 13, habla acerca de la capacidad que Dios les dio para poder comunicar. Y uno ve el capítulo 2 y continúa del 14 prácticamente hasta el 42. Y Pedro muestra el conocimiento que él tenía de la Escritura. Pedro muestra el conocimiento que él tenía y comienza a hablar acerca de lo que decía este profeta y comienza a hablar acerca de lo que la Biblia decía acá. Y después llega con el mensaje que dice, ustedes fueron aquellos que lo entregaron a aquel que había sido enviado por Dios. Porque sabe que cuando uno conoce la palabra de Dios, conoce la Escritura, uno va a dar el mensaje que la gente necesita escuchar. Y uno no cambia lo que la gente necesita por lo que la gente quiere escuchar. Y Pedro comenzó a hablar y le decía, ustedes fueron aquellos. Que de tal forma que cuando Pedro terminó de hablar, versículo 37, dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron, Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Porque sabe la predicación que Pedro había dado en este momento. Dios le había dado la capacidad, le había dado el conocimiento. Y él pudo dar un mensaje que llegó al corazón. ¿Sabes? Te hago la pregunta, la palabra de Dios, ¿cómo abunda en tu corazón? Si alguien te pudiera decir, ¿sabes qué? Hoy tengo esta reunión. Quiero que tú hables y compartes acerca de Dios. ¿Qué pudieras decir?
¿Cuál fuera el mensaje que pudieras compartir? ¿Cómo entregarías el mensaje de la palabra de Dios? Porque cuando se habla acerca de ser testigos, no es solamente para la persona que tienen un puesto de liderazgo dentro de la iglesia. Son para aquellos que han colocado su fe en Cristo, aquellos que han sido llenos del Espíritu Santo. Y la Biblia dice que cuando uno escuchó el Evangelio de verdad y creyó en él, dice, fuiste sellados. El poder de Dios ya está en ti, iglesia. El poder de Dios está en mí. Pero ¿sabes qué es lo que pasa cuando la iglesia decide entregarse de corazón a lo que es la voluntad de Dios? Confía en el plan de Dios. Tiene el conocimiento de la palabra. Y sabes, el resultado se ve en el versículo 40 al 47. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 hombres. Y fíjese el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Sabe que la iglesia primitiva, cuando habla acerca de que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, hablaba acerca de la persona que habían conocido a Cristo? ¿Dónde está nuestro corazón en relación con la palabra de Dios? ¿Cuánto realmente estudiamos de la palabra de Dios? ¿O sería como aquel pastor joven que cuando comenzó a pastorear su nueva iglesia, predicó un domingo y después predicó la segunda semana? Cuando llegó a la cuarta semana dijo, ¿sabe, hermanos? No tengo nada más de qué compartir. Se me acabaron las ideas. Qué triste cuando el conocimiento de la palabra de Dios es tan limitado, cuando Dios nos ha dado la posibilidad de conocer su mente y conocer su corazón. Y el resultado de personas que llegan al mensaje, que escuchan la palabra de Dios, tienen convicción de pecado, se ve reflejado después en la comunión que tienen con la palabra y la comunión que tienen unos con otros. Sabe que muchas veces cuando hablamos acerca de la iglesia, personas pueden decir, ¿y para qué voy a la iglesia si en la tele puedo escuchar un mensaje igual? ¿Para qué tengo que ir a la iglesia si yo aquí puedo recibir la palabra de Dios? ¿Sabe? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y la comunión el uno con el otro, el conocernos, el entender la cosa que vivimos, cómo estamos luchando. Las cosas que de repente que son una carga, tiene que ser una carga mutua. ¿Cómo es posible que muchas veces en una iglesia gente se sienta sola? ¿Cómo es posible que en la era en la que vivimos el índice de suicidio dentro de los pastores va aumentando? Hemos dejado de tener contacto con Dios. Hemos dejado de tener la prioridad de que Dios ha dejado. Y nos hemos convertido en personas que somos egocéntricas. Que aquello que nosotros hacemos tiene que ver de ser una persona que busca ser programacéntrico, que busca alabanza céntrica, pero que sin embargo hemos dejado de ser cristocéntricos. Y para esta primera iglesia, el corazón de ellos estaba en conocer cada vez más a Dios y estar dispuesto a ir hasta lo último con el fin de poder dar testimonio. Y sabes, el capítulo 4, cuando comienza, o más bien el capítulo 3, habla acerca de cómo Pedro entraba con Juan y de repente había un hombre que por 40 años había estado colocado en la entrada del templo. Y Pedro y Juan, no leemos toda la historia, pero dice que Pedro y Juan iban entrando ese día y vieron a este hombre que estaba tirado. Y el hombre les llamó y dice que ellos se fijaron en ellos, lo miraron y Pedro le dice, mírame. Yo imagino que el cojo lo veía y decía, ¿sabes? Este va a ser el día donde tendré la mayor limosna de mi vida. Poco sabía ese hombre que iba a estar en contacto con el Dios que podía cambiar su eternidad. Y Pedro le dice, ¿sabes qué? Yo no te voy a dar lo que los demás lo que más te han dado. No tengo oro ni plata para darte, pero lo que yo sí tengo, eso te entrego. Y lo que yo tengo es Jesús. Y conozco el poder que Él puede tener en mi vida. Y conozco el poder que Él puede tener en tu vida.
Y sabes, ese evento conmovió a lo que eran las autoridades. Y las autoridades cuando lo vieron, muchas personas se asustó y decía, este es el hombre que estaba cojo, ahora está acá saltando, está alabando a Dios. ¿Qué es lo que ha pasado? Y sabes, dice que las autoridades religiosas lo colocaron a Pedro y a Juan, lo colocaron en la cárcel. Y que cuando Pedro terminó de predicar ese segundo mensaje, fueron llevados ante el concilio. Y comenzó la primera persecución que uno lo puede ver. Y dice el versículo 1 del capítulo 4, dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Y resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y lo pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Pero muchos, escucha aquí el versículo 4, dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. Era como 5,000. Versículo 5 dice, aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Habían sido colocados ante las autoridades más grandes. Y estas personas le dijeron a Pedro y a Juan, sabes, ustedes van a ser libres, pero les advertimos de una cosa. Su libertad está condicionada de que ustedes dejen de hablar y anunciar el mensaje de Jesús. Y sabe que la respuesta de Pedro les dice, disculpen varones, pero ustedes son personas religiosas, ¿no? Ustedes son aquella persona que hablan acerca de conocer a ese Dios que es santísimo. Y Pedro les dice, juzguen ustedes si lo que están pidiendo de mí es correcto. Si es necesario que yo obedezca a ti, antes que obedecer lo que Jesús colocó en mi corazón y me dio como tarea. Sabes, muchas veces por la sociedad en la que vivimos, la iglesia se achica. Y la iglesia deja de hablar y predicar el mensaje por temor a no caer bien. O terminar perdiendo siendo una persona popular. Porque la gente dice que entregamos un mensaje que es racista y no de amor. Que persigue a la iglesia porque dice que el mensaje es un mensaje intolerante y no muestra tolerancia. ¿Sabe que Pedro, la escritura dice que cuando Pedro y Juan respondieron, dice que estas personas reconocieron el denuedo con el que ellos hablaban. Y reconocieron aquellas cosas que Jesús había dicho, dice el versículo 13. Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra, que eran hombres del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Sabe que cuando hablamos acerca de la vida que se compromete o se somete a la voluntad de Dios y al control del Espíritu Santo, es una vida que aunque sea señalada, no deja de maravillar a otros? Y muchas veces aquella persona que hoy pueden tirar piedras por la cosa que nosotros decimos, son personas que mañana pueden tener una vida transformada por la convicción con la cual tú y yo podemos vivir. Cuando hablamos acerca de una vida entregada al Espíritu, la pregunta sería, ¿confías realmente tú en el plan de Dios? ¿Eres una persona que entiende la enseñanza, que la enseñanza personal es importante? ¿Reconoces el poder que Dios ha colocado ya en ti? ¿Eres un testigo? ¿Qué tal el conocimiento de la palabra de Dios? ¿La palabra de Dios abunda cada vez más en tu corazón? ¿Tienes un mayor conocimiento hoy de la palabra? ¿Aún estás leyendo la lectura diaria?
O de repente lo que a mí me hace sentir bien es solamente venir el domingo, sentarme a escuchar y salir. Y es todo lo que yo le doy a Dios. Cuando hablamos acerca de lo que es una vida que se entrega al Espíritu Santo, es una persona que tiene convicción en el momento de persecución. ¿Sabes? Yo creo que por qué muchas veces hoy nos cuesta vivir una vida comprometida. Porque nos falta convicción en saber a quién nos vamos a rendir. Cuando hablamos acerca de lo que es Dios, entendemos que Dios es Señor de todo. Eso te incluye a ti y me incluye a mí. Pero que de repente la lucha en el corazón está con hacer lo que yo quiero o someterme a lo que Él me pide. Pero sabes que la Biblia, cuando habla acerca de los discípulos, Jesús les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque dice que ninguno que ha colocado la mano sobre el arado y mira hacia atrás es digno. Y sabe que yo creo que muchas veces nosotros somos aquellos que hemos colocado la mano sobre el arado y que hemos dicho: Jesús, yo te sigo. Pero que muchas veces el corazón, aunque tiene la mano acá, está enfocado en lo que dejé atrás. Y en vez de estar enfocado y entender que lo que Él tiene para mí es mucho mejor, seguimos queriendo tener la mano acá, pero mirando atrás. Dios no obra en un corazón dividido. Dios obra en un corazón que de todo corazón se quiere someter y obedecer lo que Él dice. Y sabe, termino en esta tarde con la pregunta que te hice al inicio. ¿Qué es lo que reconoce la gente de ti? Cuando mira nuestra vida, ¿reconoce que hemos estado con Jesús? ¿Reconoce realmente la obra que el Espíritu Santo va haciendo en nuestra vida? Y sabes, aquí no se trata de ser perfecto. Ninguno de nosotros podemos ser aquellos que arrojan la primera piedra. Todos tenemos culpa, todos pecamos. Pero sabes, esto se habla de una vida que tiene una comunión íntima con Dios. Y que aun cuando peca, sabe confesar y apartarse. Yo creo que muchas veces lo que a nosotros nos detiene de tener una vida comprometida es la culpa por las cosas que hemos hecho. La segunda cosa es porque pensamos que tenemos que llevar una vida donde todos somos perfectos. El único perfecto fue Jesús. Para todos nosotros los que estamos aquí, la obra que Él comenzó cuando llegamos a Él es una obra que será perfecta cuando estemos allá, no ahora. Y sabes, la vida cristiana es una vida que se trata de ser real con uno mismo, real con Dios y real con otros. ¿Qué reconoce la gente de ti? ¿Confías en el plan de Dios? ¿Conoces su palabra? ¿Y tienes convicción en momentos de persecución? ¿Tienes tú el Espíritu Santo dentro de tu vida donde tienes la confianza de que si tú mueres hoy vas al cielo? Si no la tienes, hoy tiene que ser ese día. Hoy tiene que ser el día cuando como iglesia nos podamos levantar y decir: hoy, Señor, yo me comprometo a tener un rumbo distinto. Hoy, Señor, yo entiendo que hay muchas cosas que he perdido en mi andar y hoy quiero retomar, quiero reconsagrar mi vida. Quiero vivir esa vida de sencillez, comunión uno con otros. Quiero perseverar en tu palabra. Hoy yo quiero ser ese. Yo quiero ser ese hombre de esta generación que puede impactar a mi generación para alcanzarlo con el Evangelio. Hoy yo quiero ser una persona que causa un impacto en mi comunidad, porque tú, Señor, has causado un impacto en mí. O sea, yo te voy a pedir que tú, donde estás, inclines tu cabeza y cierres tus ojos. Ahí donde tú estás. Y que tú en esta mañana puedas tomar el tiempo para ponerte a cuentas con Dios.
Te repito, la vida cristiana no se trata acerca de ser perfecto, pero sí de ser una persona real, una persona genuina. Que en los peores de mis días voy a poder decir, sí, estoy luchando, necesito ayuda. Que en los mejores de mis días sí voy a poder dar testimonio de todo lo que Dios ha hecho. Quitémonos las cargas que nosotros mismos nos hemos colocado y coloquémonos ante la cruz. Y escuchemos la palabra de Jesús que dice, mi carga es ligera, mi yugo es fácil. Ven a mí para darte reposo, descansa en mí, ya lo hice. Descansa en mí, yo ya entiendo las cosas que tengo preparadas para ti. Que son cosas grandes que no te puedes imaginar. Porque así lo decía Pablo, aquel que es poderoso para hacer mucho más de lo que nosotros nos imaginamos o creemos posible. Y sabes, ahí donde estás en tu lugar, con la cabeza inclinada, tiempo tú y Dios nada más. En primer lugar, yo quiero hacer una pregunta y decir, si tú no tienes a Cristo en tu corazón, hoy quieres tener esa convicción de que si tú mueres tú vas al cielo, de que Jesús fue aquel que murió por nuestros pecados y tú quieres que sea tu Salvador personal. Si tú eres esa persona, ponte de pie. Ponte de pie. Amén. Y la segunda pregunta es, si tú eres esa persona que ha estado acá por mucho tiempo y teniendo vida de iglesia, y tú dices, hoy yo he perdido esa dirección, he perdido la brújula, he perdido mi norte, y hoy yo quiero ser una persona que Dios utilice para hacer testimonio en mi hogar, en mi comunidad, en el lugar de mi trabajo donde Dios me coloque. Yo quiero que personas hoy puedan entender que he estado con Jesús. Si ese es tu caso, ahí donde tú estás, ponte de pie. Donde tú dices, yo quiero ser esa persona que Dios use para alcanzar a mi comunidad. ¿Habrá alguno? Amén. Amén. Amado Dios, gracias porque su palabra, Señor, es real. Y Señor, gracias porque hoy podemos abrir su palabra y dejar que usted examine lo más profundo de nuestro corazón. Señor, ruego para que estas personas que hoy han tomado una decisión por Cristo, que estas personas que hoy han tomado una decisión para consagrar su vida y decir, yo quiero ser uno de aquellos que colocan las manos sobre el arado y que comienzo a seguir a mi Salvador. Señor, oro para que usted los guarde y los bendiga y los pueda usar grandemente. Señor, para la persona que seguramente pudieron estar en su lugar, no se pararon, pero están tomando decisiones, usted conoce los corazones. Y gracias a Dios que nuestras decisiones están delante de usted. Y Padre, ruego para que como iglesia usted nos ayude, Señor, a ser fieles al llamado que usted nos ha hecho. Y que como iglesia nosotros podamos ser fieles en alcanzar a Sugarland, alcanzar Houston y alcanzar Estados Unidos y al mundo con el Evangelio. Levante usted personas, Señor, de convicción, que le conozcan a usted, que conozcan su palabra y que estén dispuestos a seguirle. Señor, que de esta congregación usted levante grandes siervos. Le rogamos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios le bendiga. Para la persona que